Reciban nuestro más cordial saludo, estimados hermanos. En esta oportunidad trataremos el tema titulado José no engendró ningún hijo. Por lo tanto, Jesús no tuvo hermanos de carne, pero sí muchísimos hermanos en el sentido espiritual. Me acompaña Ruth. De ella anteriormente escuchaban solamente su voz, pero ahora se ha animado a participar de esta manera. Nos dirigimos exclusivamente a personas sencillas, de buen corazón, que quieren vivir en la verdad expresada en la Sagrada Escritura. Diácono Tomás, ¿en qué pasajes de la Biblia encontramos que nos diga que José no engendró ningún hijo? Lo tenemos en dos citas bíblicas, Mateo y Lucas. Lucas en el capítulo 3 y Mateo en el capítulo 1. Vamos a revisar citas de Mateo. Comencemos 1-2. Capítulo 1, versículo 2. Estén atentos al uso de la palabra hermano. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y este de Judá y sus hermanos. Está claro, menciona el nombre del hijo y si tuviere más hermanos y sus hermanos. Pasemos capítulo 1, versículo 11. Ok, en el versículo 11 dice, Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Igualito, Jeconías menciona el nombre del hijo y los hermanos y sus hermanos. Entonces, de aquí concluimos en que es una costumbre en el pueblo judío, una tradición, mencionar el nombre del primer hijo y si hubieren más hijos y sus hermanos. Vamos a pasar a otra cita para contrastarla con la que ya hemos leído. Pasemos a los versículos 15 y 16. Ok, del Evangelio de San Mateo, versículo 15 al 16. Eliud fue padre de Eleazar, este lo fue de Matán, y este de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. ¿Qué diferencia encontramos con las primeras citas? En cuando se llega a José, no dice José engendró a Jesús. Dice que la madre es María, eso se aclara, pero de ninguna manera que José lo haya engendrado. Con esto concluimos que la intención de Mateo es enseñarnos que José no engendró ningún hijo, ni con María, ni con nadie. Entonces, nos queda clarísimo eso, Jesús no tuvo hermanos de carne. Sin embargo, los hermanos protestantes indican que también se dice en la Biblia los hermanos y hermanas de Jesús, ¿no? Entonces, con esto se puede inferir que María y José tuvieron hijos. Sí, se mencionan los nombres, Santiago, José, Simón, Judas. Están allí los nombres. Pero al hacer la afirmación que tú me has hecho, hay una falacia que es una figura literaria. La voy a explicar. Es una verdad que se dice con engaños. Algo no tiene coherencia con la expresión. Pongo ejemplos sencillos. Cuando llueve, todos se mojan. Estoy mojado, entonces está lloviendo. Falso, totalmente falso. Cuando hay nieve, sentimos frío. Siento frío, entonces hay nieve. Totalmente falso. José tuvo hijos, entonces Jesús tuvo hermanos
Y aquí menciona los nombres. Falacia. José no engendró ningún hijo, y eso ya lo hemos comprobado con las citas bíblicas anteriores. Entonces, eso es una mentira escondida con una falsedad anterior. También afirman que después de Jesús tuvieron más hijos engendrados por José, y esto sería algo normal, pues ellos son un matrimonio. Bien. Lo vamos a analizar con dos citas bíblicas. Primero, Juan 2, 41, 52, que es la primera Pascua a la que asiste Jesús. Tiene 12 años y el viaje allí es muy ordenado. Por un lado, va una caravana de puros varones, por otro lado, la caravana solamente de damas y los niños jugando entre ellos. Asisten a la fiesta, tienen que hacer el viaje de ida, estar en la fiesta y el viaje de regreso. Demoran. La pregunta que se formula aquí es, si hubieran tenido hijos menores a Jesús, ¿dónde los dejaron? Serían unos padres irresponsables, ¿verdad? Y no se menciona a ningún niño. Por lo tanto, aquí comprobamos que no tuvieron hijos. Y ya hemos explicado que José no engendró ningún hijo. También Juan nos da respuesta a esta interrogante en el capítulo 19, versículo 27. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Bien, está clarísimo. Jesús en la cruz se va a ir al Padre ya. Y el hombre en la familia judía era responsable de las mujeres que habían en la familia. Por lo tanto, Jesús era responsable de su mamá. Si hubiera tenido un hermano, un familiar, ese familiar obligadamente quedaba con la mamá. Pero aquí vemos que la entrega al discípulo Juan. Entonces, al entregarla al discípulo Juan, que no es su hermano de carne, está mostrando aquí que no existe ningún hermano de carne. Entonces, está clarísimo con estas citas. Jesús no tuvo hermanos de carne. Entonces, ¿por qué los católicos mencionan que Jesús tuvo hermanos, ¿no? Pero en un sentido en que no fueron engendrados por José? Claro, el sentido bíblico es espiritual. Y en el sentido espiritual, Jesús tiene muchísimos hermanos, como lo dijimos al principio. Pero para que te des cuenta, léeme la primera carta a los Corintios, versículo 15, versículos 5 y 6. ¿Qué nos va a decir allí sobre la cantidad de hermanos que tendría Jesús? Imagínense si todos ellos podrían ser hermanos de carne. Ya. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Imagínense, 500 hermanos, si tomamos esto en el sentido humano. En el sentido espiritual, son hermanos, porque todos somos hijos del mismo Padre. También veamos el pasaje de María Magdalena. ¿Qué entiende cuando Jesús le da un encargo? Capítulo 20, 17-18. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor
y también les contó lo que él le había dicho. Entonces vemos qué entendió María Magdalena. Jesús le indica que le dé un encargo a los discípulos, a sus hermanos. Y María Magdalena entiende y se va a dar el encargo a los discípulos. Para María Magdalena, los discípulos son hermanos de Jesús en el sentido espiritual, como lo somos todos nosotros. Pero algo muy común en las sectas es esto de que María no sería nuestra madre. Claro, lo afirman ellos, pero en el pasaje que hemos visto de Juan, si lo corremos un poquito más a los versículos 26 27, veamos que Jesús nos entrega a María como madre. Además de encargársela a su discípulo amado, nos las entrega como madre. ¿Sí? Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Bien, entonces aquí está clarísimo, Juan es el único representante de la iglesia que ya instituyó Jesús en Pedro, que está presente. Entonces Juancito representa a todos los apóstoles y a la iglesia que Jesús ha instituido en Pedro. ¿Y qué le dice? Hijo, ahí tienes a tu madre. Y Juan nos representa a todos nosotros, representa en ese caso a los 12 apóstoles o a los 11 restantes, y también nos representa a todos los que pertenecemos a la iglesia que Jesús ha instituido. Por lo tanto, nos podemos llamar hermanos. Pero entre los hermanos separados vemos que el centro de su devoción es Jesús. Entonces como que no le toman mucha importancia a lo que se dice sobre María. Mira, yo te contestaría de esta manera. Yo considero esto un tremendo error. Es una falta de respeto al hijo, porque quien dice cosas falsas de la madre ofende al hijo, y todo hijo defiende a su madre. Entonces, nosotros en ese sentido somos de la iglesia de Jesús, junto con su madre. Y la madre de Jesús es madre nuestra también. Por lo tanto, es normal decirle mamita a María, como se lo dijo Jesús. Y ella, sabemos que está al lado de su hijo, allá en el reino, junto al Padre, interviniendo por todos sus hijos para que lleguemos a ese lugar, porque una madre cuida a sus hijos. Si ofendes a la madre, ofendes a Jesús. Ten cuidado con lo que dices, hermano separado. Entonces, hemos hablado sobre el sentido espiritual de la palabra hermano, ¿no? ¿Cómo se comprueba esto en un pasaje de la Biblia? ¿En dónde nos dice? Entre los judíos, desde el comienzo, desde Génesis, tenían la costumbre de llamarse hermanos en el sentido espiritual. Lo vamos a comprobar viendo en el caso de Lot y Abraham. Está en Génesis 11, 27. Veamos qué va a pasar entre Abraham y su sobrino Lot. Su sobrino Lot. Estos son los descendientes de Tera, que fue el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán el padre de Lot. Bien, ¿está claro? El padre de Lot es Harán, y Harán es hermano de Abraham, pero murió. Se quedó Lot huérfano. Sigue leyendo, por favor, lo que continúa ahí. Continúa, dice:
murió en Ur de Caldea antes que su padre Tera. Murió en el mismo lugar donde había nacido. Ahí está claro. Pasa ahorita entonces al capítulo 13, versículo 8. Está claro, Lot, hijo de Aram, hermano de Abraham. Así que un día Abraham le dijo a Lot: tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Bien, ahí dice parientes en la Biblia que tú me has leído. En otras traducciones dice la palabra hermanos. Tú y yo somos hermanos. Por lo tanto, Abraham está diciéndole hermano a su sobrino Lot. Entonces había este uso desde Génesis, siempre se ha usado. Veamos un caso de Moisés. Veamos en Éxodo 2:11. Moisés también llama hermanos a otras personas. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. ¿Está claro? Moisés llama hermanos a los hebreos y no son sus hermanos de carne, ¿verdad? Entonces está comprobado. Vamos a saltearnos un poquito a San Pablo, que también usa la palabra hermanos. Gálatas 1:11. Sepan ustedes esto, hermanos: el evangelio que yo anuncio no es invención humana. Está raro, se está dirigiendo a los Gálatas y les está llamando hermanos. Hay muchos casos en que usan la palabra hermanos. Entonces, ¿por qué nosotros ahora no llamarlos hermanos? Y además lo usamos, ¿no? En las parroquias, en los grupos religiosos, solemos llamarnos hermanos y no somos hermanos de carne. Entonces, queda demostrado clarísimamente. Para terminar esta parte, quisiera aclarar los nombres de los padres de los llamados hermanos de Jesús. Está escrito en la Sagrada Escritura. Entonces, por ejemplo, Santiago y Juan son hijos de Zebedeo, sí, son Santiago. El otro Santiago que figura en la Biblia, figura el nombre de su papá. Ahí vendría el feo y nos diría: oye, es mi papá. No es hermano de Jesús, yo soy el padre. También Simón se llama Zelota. De ninguna manera Jesús va por ahí. Y José, ¿qué pasa? Los judíos nunca ponían el nombre del padre al hijo. Entonces, si este José que se menciona fuera hijo de José, el esposo de María, no pudo llamarse jamás José, porque no era costumbre entre los judíos poner José, el mismo nombre de él, a uno de sus hijos. Entonces, con esto creo que queda clarísimamente demostrado que Jesús no tiene hermanos carnales, pero cualquier cantidad de hermanos en el Espíritu. Dios nos reclamaría la paternidad de Jesús cuando se da el bautismo de Jesús. Cuando se escucha la voz de Dios Padre en el bautismo de Jesús, que dice: este es mi Hijo amado. Y también en la transfiguración de Jesús, el Padre vuelve a decir: este es mi Hijo amado. Y si acá nosotros los hombres estamos diciendo que es hijo carnal de José, el papá, Dios diría: ¿qué te pasa? Es mi hijo. ¿No te parece? Entonces, hermanos, se ha demostrado clarísimamente con citas bíblicas que no hubo hermanos de Jesús. El Padre nos diría ahorita: yo te escogí a María entre todas las mujeres, respétela pues. ¿Son míos o son de Satanás? Eso podría decirnos tranquilamente Dios Padre si afirmamos la tremenda barbaridad de que es hijo de José.
Jesús diría lo que ya dije antes: quien ofende a mi madre, a mí me está ofendiendo. Yo he muerto por ustedes en la cruz y los quiero en la eternidad, pero junto con mi madre. Y María nos diría: yo soy la esclava del Señor, yo soy la madre de Jesús. Hijo, ¿por qué me ofendes si también yo soy tu madre espiritual? Bien, agradecemos su atención. De esta manera hemos finalizado este tema.